Aiden en los primeros 30 segundos del tráiler, nuevos infectados y el regreso de vida de zombies son algunas de las cosas que se nos han mostrado a través de los trailers y otras se han confirmado a través del Twitter oficial de Techland, así que empecemos poco a poco. Este video se dividirá en 3 partes, el análisis del tráiler corto, el del tráiler extendido y por último nueva información acerca de Dying Light the Beast. Así que empecemos con el tráiler cortito. Primero que nada, en los 30 segundos del tráiler inicial podemos ver a lo que parece ser Aiden de Dying Light 2 dentro del tráiler de Dying Light the Beast, y esto se puede apreciar a través de esta imagen, ya que si se fijan, en la parte derecha del zombie podemos encontrar a una persona infectada, o al menos parece que lo está haciendo, porque si se fijan en su tono de piel y rasgos característicos, este no tiene esas ronchas que tiene el zombie, y aún parece ser alguien bastante humano. Y de hecho, si comparamos esta silueta con algunos de los trajes que podíamos ver en los bundles de Dying Light 2, la verdad es que parece muchísimo a Aiden de este mismo título, por lo que muy posiblemente podamos ver tanto a Crane como a Aiden juntos en un mismo título. Lo siguiente que podemos apreciar son los nuevos infectados, llamados Quimera. Estos van a ser zombies genéticamente modificados por el varón y van a generar nuevas variantes tipo monstruosidades de Dying Light the Following. Y entre todos los que aparecen en el tráiler podemos ver a una Banshee Quimera, un Volatile, que este parece ser invisible y que va a tener efectos elementales eléctricos, asimismo como un Demoledor Quimera, y el nuevo tipo de matón, que aunque se parece bastante al de Dying Light 2, este tiene una ropa distinta. Otra cosa que podemos apreciar dentro del tráiler es de que durante estos segundos podemos apreciar que hay varias edificaciones que muestran que posiblemente Castle Woods está ubicado en una zona bastante parecida a Italia, ya que por ejemplo tanto en el tráiler corto como en el extendido vamos a poder notar que existen pizzerías y ciertas estructuras que tienen bastante relación con la arquitectura italiana. De hecho, a la izquierda estarás viendo cómo es Dying Light the Beast y sus edificaciones, y a la derecha una foto de la vida real sobre este tipo de arquitectura. Puede que aunque no sea lo mismo, perfectamente se basaron en este tipo de estructura para darle una similitud a la ciudad vieja. Otra cosa que se puede apreciar en el tráiler corto es que podremos ver el regreso de los nidos de coléricos, pero bastante diferentes, ya que ahora parece ser que los infectados normales o mordedores ahora también ya se van a encontrar dentro de estas zonas. Aunque la función aún se desconoce, parece ser que podrían funcionar como alimento para los nuevos coléricos. Enseguida, si nos pasamos al segundo 53, veremos el regreso de la habilidad de empuje, pero con una implementación del empuje frontal, que originalmente ya estaba implementado desde el primer juego, pero fue descartado justo antes de su lanzamiento, por razones que aún se desconocen. Y además después de esta escena, parece ser que cuando avienta Crane al infectado, se le suma que ahora los entornos van a ser mucho más interactivos, teniendo la posibilidad de tumbar objetos del entorno, abrir puertas con patadas o con los mismos zombies, y muchas cosas por el estilo. Durante esta siguiente escena vamos a poder ver a un personaje misterioso en el minuto 1:1, y aunque parece ser una cinemática, la verdad es que tras investigar un poco más, me he fijado de que estos dos personajes son mismo Crane, solamente de que cada uno tiene un aspecto distinto, ya que dentro de la nueva información que podemos encontrar en Dying Light, se nos reveló una imagen con 4 atuendos que vas a poder ponerle a Crane en Dying Light the Beast, y este de en medio coincide exactamente con la imagen del personaje misterioso. Aunque debido a que aparenta ser una cinemática, no podemos descartar que incluso hayan modificado al personaje para ocultar al verdadero. Es decir, que en esta parte directamente, en lugar de que aparezcan 2 Cranes, aparecería solamente nuestro personaje principal junto a otro importante dentro de la historia. Y esto ya se realizó una vez con el tráiler de Dying Light 2. Ya que, por ejemplo, aquí aparece en un cierto momento del mismo que alguien cuya identidad se desconocía salva a Aiden de un pacificador, pero durante el juego final, tras tomar ciertas decisiones, vemos que es el hermano de Sophie quien nos salva de esta situación, por lo que la verdadera identidad solamente la vamos a poder conocer únicamente hasta que salga el juego. Ahora pasando al minuto 1:7 vamos a poder observar una cinemática de huida con la camioneta 4x4,
y en la parte del tablero se puede apreciar de que los aspectos del vehículo se encenderán dependiendo del daño o de lo que esté pasando en ese momento, tal y como lo hacía el buggy en Dying Light The Following. Ya que en este pequeño fragmento, al arrollar a un zombie, directamente se prende por unos instantes una lucecita en el mismo tablero, indicando que el mismo vehículo posiblemente está sufriendo mucho daño. Pero no es hasta el minuto 1:17 donde se nos muestra otro infectado quimera, que parece ser una mezcla entre un huidizo, o Volter en inglés, y una anomalía del Psi o Revenant. Aunque por las mismas ampollas verdes directamente podríamos relacionarlo más con un huidizo. Y ya para finalizar el tráiler corto, directamente podemos apreciar que el modo bestia será tan poderoso que incluso podrá llegar a darle super fuerza a Crane como para detener y contraatacar a los Gunners, incluso con su propia arma. Bien, ahora pasemos con el análisis del tráiler extendido. Durante los primeros segundos del tráiler directamente vamos a poder apreciar a Crane que está hablando con Olivia acerca de dónde encontrar a los hombres del varón. Sin embargo, un poco más adelante, ahora podemos apreciar que la forma de correr será mucho más parecida a Dying Light 1 que el 2. Además, durante un pequeño fragmento se nos explica qué son las quimeras, que fue lo que mencionamos anteriormente. Y durante el propio trayecto de parkour, justo antes de llegar a la zona segura, directamente vamos a poder notar que se ve más pesado. Y otro pequeño detalle que se puede apreciar es que el reloj de Crane directamente regresa a tener la misma función de marcar la hora. Y sí, lo sé, algo tan básico que podíamos observar en el primer título no estaba en el segundo con el traje de Crane. Y algo curioso es que parece ser que ahora se va a hacer un poco más rápido de noche que en la primera entrega, ya que en la primera, a las 21 horas directamente ya estaban saliendo los coléricos, y aquí casi a las 20. Ahora si avanzamos muchos minutos después, directamente vamos a poder apreciar que justamente cuando Crane entra a la zona segura, se nos indica implícitamente que ahora las zonas seguras, a pesar de tener cosas por hacer, directamente serán temporales, ya que en lugar de dejarlas permanentes y simplemente podíamos entrar y salir en ambos juegos anteriores, ahora directamente tendremos que buscar los fusibles, en lugar de simplemente tenerlos mágicamente en el inventario. Y ahora cuando queramos entrar y salir de cada una de estas, directamente tendremos que abrir ciertas puertas o persianas de metal para evitar que aún así entren los monstruos. Otra cosa que me gustaría aclarar es que durante el tráiler extendido la cantidad de sangre que podemos encontrar es mínima debido a los lineamientos de YouTube, pero en realidad en el tráiler de 2 minutos sí podemos apreciar que habrá mucha cantidad de sangre tal y como lo existe en Dying Light 2 con su modo más alto. Otra cosa que llama bastante la atención es que a lo largo de los primeros 15 minutos del tráiler podremos apreciar nuevos tipos de estética de zombie. Y junto a esto, su nivel de agresividad regresó a ser como el del primer Dying Light. Es decir, que, por ejemplo, antes cuando golpeabas a los infectados mordedores, directamente se abalanzaban contra ti para querer morderte con mayor agresividad y frecuencia que en el 2. Y un poquito más adelante, directamente podemos encontrar una referencia a The Walking Dead, con la frase "Don't open, dead inside", la frase mítica que salió en el primer capítulo. Ahora si avanzamos mucho más adelante, ya cuando estamos en la fábrica, directamente podemos apreciar que cuando Crane activa el sentido de supervivencia, se nos muestra y se nos explica que ahora los enemigos en color rojo directamente van a tener armas de fuego, por lo que debemos de ser más cuidadosos en combate contra ellos. Y mientras tanto, los que se te muestren en amarillo simplemente van a tener armas cuerpo a cuerpo. Otra cosa que vamos a poder notar justamente en estas escenas es que al momento de utilizar las armas de fuego parece ser que no atraen a víricos ni tampoco hace que se escuchen gritos como en las anteriores entregas. Esto debido a que como nos vamos a enfrentar a muchas hordas de infectados y van a ser mucho más fuertes y agresivos que en Dying Light 1 y 2 combinados, directamente vamos a utilizar mucho las armas de fuego. Y esta importancia se ve remarcada por una de las recientes entrevistas a Timon Smectala acerca de esta misma parte. Y explícitamente mencionó que aunque no son Call of Duty para poder manejar bastante las armas de fuego, directamente quisieron darle una mayor relevancia en esta nueva entrega debido a todas las nuevas dificultades que íbamos a tener aquí. Así que sí, parece ser que vamos a poder utilizar las armas de fuego sin necesidad de preocuparnos más por los víricos.
Claro, que eso es hasta donde nos están mostrando en los trailers. Enseguida después de la escena de combate podemos apreciar una parte muy importante. Y es que durante esta escena, justamente cuando un soldado le está disparando a Crane, parece ser que hay una criatura o bestia que está lanzando a todos alrededor. Sin embargo, una vez que el personaje se adelanta, no podemos ver absolutamente nada, más que una jaula, que aunque es bastante grande, la verdad no siento que sea tanto como para poder encerrar a un demoledor. Además, si tomamos en cuenta de lo estrecho que está la parte de aquí arriba, directamente un demoledor no podría caber por esta parte, por lo que queda abierta la posibilidad de que justamente podamos ver a otra criatura completamente distinta al demoledor, pero que sea igual de poderosa que este mismo. Y ahora terminemos este segundo tráiler directamente pasándonos hasta el final con dos cambios importantes. El primero es que al parecer tendremos muchas cinemáticas en tercera persona, lo que va a abrir la posibilidad de que podamos ver de una forma más cinemática o inmersiva directamente toda la historia. Y segundo, justamente cuando Crane termina de eliminar al demoledor, directamente parece extraer un poco de su propia sangre para inyectársela él mismo, aunque no se menciona ni tampoco se muestra el por qué lo está haciendo. Por lo que las únicas dos posibilidades que tenemos al respecto sobre esta situación es que, primero que nada, puede que tengamos un nuevo árbol de habilidades del modo bestia, y que directamente tengamos que conseguir la sangre de estas monstruosidades para poder adquirir más puntos y nuevas habilidades. O que directamente pueda funcionar algo similar como los inhibidores de Dying Light 2. Solamente que en lugar de aumentarnos el tiempo que podemos pasar en la oscuridad, que por cierto, eso ya no va a estar en Dying Light the Beast, podría simplemente ir aumentando la duración de este propio modo bestia, el daño infligido o incluso reducir el daño recibido. Aunque claro, nadie de Techland ha querido confirmar alguna de estas dos posibilidades y quieren que directamente nos esperemos hasta la propia salida del juego. Bien, ahora que hemos terminado los trailers, pasemos con la nueva información, y es que tengo muy buenas noticias para todos aquellos que les gustaba el PvP de Dying Light 1, es decir, Be the Zombie, ya que se ha confirmado oficialmente que este modo de juego vendrá en Dying Light the Beast. Sin embargo, no saldrá junto a su lanzamiento, por lo que tendremos que esperar un poco más. Pero esto ya son muy buenas noticias. Y la última noticia, que para todas aquellas personas que tengan consolas de octava generación, es decir, PlayStation 4 y Xbox One, directamente sí van a poder jugar Dying Light the Beast. Sin embargo, no será el 22 de agosto. Esto debido a que están optimizando el juego primero para nueva generación y después lo van a hacer para Old Gen. Sin embargo, aunque no se tiene una fecha estimada o más o menos aproximada para la salida de estas versiones, se cree que quizás entre septiembre y octubre podría lanzarse la versión All Gen de Dying Light the Beast, aunque esta fecha está sujeta a cambios debido al tiempo que tarden en optimizar el mismo, pero cualquier cambio lo traeré en este canal. Pues bien, esto es todo el contenido que hemos podido apreciar a lo largo de los trailers de Dying Light the Beast. Y aunque en este punto todavía tenemos muchas más preguntas que respuestas, tenemos que esperar directamente a la salida de The Beast para poder resolverlas. Sin embargo, mientras esperamos la llegada de Dying Light the Beast, te estaré dejando el video de cómo se crean los coléricos. Y créeme que la forma ha dependido mucho de cada entrega, pero ambas son bastante aterradoras. Y al final te van a aparecer algunos análisis de Dying Light junto a otros títulos que te pueden llamar la atención. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.